Hola, buen día. Buenos días. Ya estamos aquí, listos para nuestra lectura del día de hoy. Mi nombre es Elizabeth y los saludo desde México. Y hoy vamos a hacer nuestra lectura ya estamos en el capítulo 6, las lecciones del amor. Y vamos a iniciar. Ayer ya vimos la introducción, que fue algo cortita, pero hoy empezamos con el mensaje de la crucifixión. Así es de que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a aquietar nuestra mente y a pedir guía para que esto nosotros podamos ahora sí que compartir a través de las palabras del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, aquieta tu mente. Y concéntrate en tu respiración. En esa luz que percibes en ti, que emana de ti, que está en ti y que al cerrar los ojos la reconocemos. Y así abrimos un instante santo. Espíritu Santo, sé tú quien dirige, pues simplemente queremos seguirte, seguros de que tu dirección nos brinda paz. Amén. Bienvenidos, bienvenidos a esta lectura. Bueno, vamos, capítulo 6, sección 1, el mensaje de la crucifixión. Dice, para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ella. Así es de que ya en este camino que vamos recorriendo, ya estamos como más preparados, ya reconociendo cuáles son las verdades, cuáles cosas están en nuestra percepción errada y cómo es que ya dice, ya podemos hablar de eso. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. Eso, o sea, imagínense si él lo está viendo así, entonces nada de lo que nosotros veamos es una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Ante todo, vamos a encontrar algo positivo. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. Y así es como nosotros aprendemos a reinterpretar cada una de las cosas que estamos viviendo y que estamos percibiendo. O sea, imagínense, si de la crucifixión nos habla así, pues de cualquier cosa que nosotros podamos estar experimentando en este plano, podemos reinterpretar a través del Espíritu Santo. Dice, la crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué aprendizaje nos deja esa experiencia? Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos
tienden a percibir con miedo. Hay que librarnos de el temor, del miedo, para percibir a través del amor. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Recuerdan que hablábamos de la decisión de elegir y de escuchar una sola voz. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. O sea, no necesitamos vivirlo, sino entenderlo y aceptar que esa no es una forma de castigo, no es una forma de venganza y que no tengo por qué pasar por lo mismo ni cargar esa cruz vieja y rugosa que nos hablaba ya anteriormente. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Este propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida. Y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Qué bonito nos habla, qué paciencia nos tiene y qué bonito que podamos nosotros reinterpretar todo eso que tenemos en nuestra mente, que lo estamos siempre reforzando, pero a través del miedo, con esa mente errada, y lo seguimos pasando a más generaciones porque así creemos que fue y queremos que todos lo entiendan como nosotros lo entendemos, pero con nuestra mente errada, y ahora lo vamos a entender. Nos está hablando para nuestra mente recta. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. ¿Qué hay en mi mente para que suceda eso, para que yo perciba eso que estoy percibiendo, para proyectar? La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Es decir, como una cadenita. Proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Y así vivimos, así nos relacionamos siempre a la defensiva. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Intensidad de la agresión, de eso, o sea, que no podría haber un enojo más grande que se estaba manifestando ahí contra uno de los hijos de Dios. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje, porque uno es el Hijo de Dios, que en su mente errada se sintió separado y cree que somos muchos y que hay que defendernos unos contra otros. Pero dice, esto es imposible, porque el Hijo de Dios es uno y se tiene que entender cabalmente que es imposible. No está dividido el Hijo de Dios. Es en nuestra mente lo que está sucediendo. Esa ira, esa agresión, esa proyección. Dice, de lo contrario, yo no puedo servir de modelo de aprendizaje porque Él es uno con nosotros. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. Recordemos, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. Así es de que el cuerpo puede ser agredido, dice aquí, pero si desaparece en algún punto, no es real. Nada irreal existe. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Ese es de los principios de los milagros. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. Ayer nos hablaba también de que siempre estamos enseñando. ¿Qué estamos pensando? Eso estamos enseñando a través de relacionarnos. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar
que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido si estás en la mente de Dios. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Así es de que si nosotros tenemos ira o creemos ser atacados o atacar, estamos viéndonos de forma de mente o en forma de cuerpo. Que él dice, o sea, Jesús nos dice, sí puede ser agredido, puede ser destruido, pero es que es el cuerpo y el cuerpo no es real. Sin embargo, si la destrucción es imposible, o sea, en la mente de Dios la destrucción es imposible, si es solo amor, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira, porque por mucho que peleemos y destruyamos algo, la ira está dentro porque no es la razón por la cual estamos enojados, ¿sí? Entonces, no, la ira va a seguir ahí, así destruyamos aparentemente otro cuerpo. He dejado perfectamente claro que yo soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Escuchar una sola voz nos ha dicho en otros lados. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si estuvieras persiguiendo, como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esta manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. O sea, él no estaba pensando o percibiendo lo mismo que el resto. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. O sea, él como si él detuvo su pensamiento ante lo que aparentemente estaba sucediendo. Él se puso en su mente recta. Esto no es real, esto no es de Dios, yo no soy un cuerpo. O sea, no sé qué estaría pensando. Yo estoy en paz con Dios, estoy en el amor. El cuerpo no puede decirme que yo soy eso. O sea, dice, ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Y así nosotros andaremos por este mundo sin esa sensación de que nos están haciendo algo, que tenemos que defendernos y enseñar eso. O sea, a través de lo que nosotros estamos viviendo. Y así es como extendemos esa experiencia de Jesús, pero sobre todo su deseo de despertar, de escuchar una sola voz y de reconocernos como lo que somos, porque dice, he dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Entonces nos está dando una forma de cómo movernos en este mundo sin sentirnos perseguidos. Como ya te dije anteriormente, lo que enseñas es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. ¿Y qué enseñamos aquí? A defendernos, a protegernos, a avanzar, a ser más que otros. Eso es, o sea, no está hablando de que nos van a crucificar, pero sí de cómo nos movemos en este mundo. ¿No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación? Y creo que llega un punto, capítulo 6, donde estamos en las lecciones de cada día, donde dices, lo que lo que quiero recuperar, lo que quiero alcanzar es mi salvación y ya entendí que no es a través de mí, de lo que sé, sino de seguirla, sentirme que me guían, aceptar ser guiada. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. El ser no puede ser atacado ni puede morir. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible a ser atacada. O sea, no necesitamos protegernos de nada si estamos en Dios. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira.
algo que creemos que nos hacen, ay, el vecino se estacionó, no me quedó bien la comida, no alcancé a hacer tal cosa. Esas son cosas que desaptan nuestra ira. Pero dice, no es que no se te pide ser crucificado pensando en que llegar a un extremo de ejemplo, sino que con cosas aquí mundanas no aceptes justificación para desatar esa ira, sino que reconocer con cada cosa, así como los ejemplos simples que ponía, como que no me gustó la comida, algo tan simple, ¿qué hay detrás de eso? O sea, esa es la tarea. Ahí el vecino se estacionó ahí. ¿Cuál es el enojo? ¿Cuál es la ira? No es eso. Entonces, descubrirnos nosotros, ir como despejando qué hay detrás de ese aparente enojo, aparente ira. Entonces ahí es donde nosotros actuamos diferente y lo ponemos a él como ejemplo. A ver, si él por una crucifixión nos está diciendo que puede ver algo amoroso, ¿qué puedo ver detrás de esto? No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay, porque si lo hacemos, lo vivimos, lo enseñamos. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Qué bonito. Tu resurrección es tu redespertar. Estamos dormidos, muchachos. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Por eso las meditaciones, por eso reconocernos, por eso es ese redespertar. Dios mismo lo puso ahí y por lo tanto es cierto para siempre. Ese residuo bendito ahí está. El cuerpo esté aquí o en otro lado, en la mente recta siempre va a estar. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Y así como esa parábola o esa historia de quedarse dormido, pues aquí también, pero no necesitamos ir y querer despertar de sus sueños, sino ser amorosos, cómo es que actuamos, pero sobre todo qué estamos pensando de ellos. Desde ahí estamos aportando. No necesitamos, ¿por qué? Porque es nuestra mente la que está despertando y a la vez despiertan las otras mentes. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso lo debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. Recordemos, el altar no es una construcción física, ni una iglesia es una construcción física, sino es el ser. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Ahí donde hay un altar hay una iglesia y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no los siguiesen. Así es de que nos está invitando a seguirlo, a reconocernos como ese altar de Dios, a que sobre nosotros Él va a edificar esa iglesia o está edificando si nosotros escuchamos una sola voz. Y al aceptarlo como modelo, somos sus discípulos. Y ya, se pueden llegar a ser del mismo calibre que yo, maestros del mismo calibre, porque es una forma de pensar, de relacionarnos, de amar, de reconocernos, de despertar juntos.
Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz, a juicio del ego, es irrelevante. Así sea una crucifixión. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no les había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Así es de que eso fue una proyección de otros. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengas las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija. Bueno, eso me da como la sensación de que no es necesario que seamos mártires, porque estaríamos haciendo a otros verdugos. Entonces, renunciar, ese es un deseo de ser especial. Renunciar a ese deseo de ser especial, de que otro me martirice, porque estaría igualmente crucificándolo a él en mi mente, pensando que es el malo, o pensar que me crucifican a mí, entonces hay malos afuera. Entonces es como renunciar a ese pensamiento, a ese deseo de ser especial, de creer que hay gente mala y que me puede, nada, no hay nada más que inocencia. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. O sea, no necesitamos otras experiencias más que esa recordar y decir, esto no es de Dios. Este es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Así que nos está invitando a escuchar una sola voz y a caminar juntos, a que esas experiencias que ya se vivieron y los demás tomarlas como que a través de eso nosotros también podemos despertar y que no necesitamos vivir nosotros esas experiencias. Puedes aprender de sus experiencias, de todo lo que vemos. Renunciar a ese sacrificio. Nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Eso es lo que nosotros podemos hacer, ese es el cambio, esa es la decisión. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. Cuando estamos dormidos, cuando justificamos una ira, un ataque, una creencia errónea. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. ¿Sí? Por cualquier cosita queremos responder. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que la filiación puede conocer su plenitud. Es necesario que cada uno de sus hijos de Dios experimente un despertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Ese es el mensaje de la crucifixión.
Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. ¿Sí? O sea, vieron eso, estaba también en su mente que estaba proyectando y así fue como lo siguieron enseñando y así es como llegó a nosotros ese mensaje de que Dios se había enojado por eso. Y viene Jesús ahora sí que a reinterpretar todo lo que nosotros pensábamos que había sucedido y que nos puede esperar un castigo de Dios. Entonces, dice, no pudieron, hablando de los apóstoles, no pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Entonces vuelves a proyectar esa ira, ese enojo que está en ti, esa culpa, y lo proyectas y se siguió hablando así en el tiempo que nosotros creemos estar viviendo. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podría haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Sí, entonces vamos a rectificar nuestro pensar respecto al Nuevo Testamento, a estas frases que conocemos y enseñamos. No sigamos enseñando eso. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. Y vamos despertando, va despertando esa mente. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. No necesitamos ser mártires. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Somos inocentes. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. En cambio, si reconocemos ese miedo, esa culpa, esa ira que está en mí y lo estoy proyectando, lo puedo sanar para mí y para el otro. Entonces me hago responsable de lo que veo, de lo que siento, de lo que estoy pensando y antes de reaccionar, pienso, medito, me entrego, pido guía y voy a responder diferente. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. Sobre qué bases estamos hablando, caminando, pensando, actuando, nuestra mente recta o nuestra mente errada. Seguimos percibiendo pero con diferente mente. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí, símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Entonces ese conflicto está en nuestra mente, pero ahora estamos despertando y eligiendo con qué mente voy a pensar para reaccionar de una manera diferente. Yo no necesito gratitud
pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. Así es de que nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos con Dios, a amar, a apreciar lo que ha hecho por nosotros o el conservarnos en su mente, el habernos creado con amor. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender y así no tendremos miedo. Y eso es lo que enseñaremos, lo que estamos reconociendo en nosotros, lo reconoceremos en el otro y ya. No es que vayamos con el libro predicando, sino cómo estás viviendo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Así es de que nuestra mente, el trabajo siempre es en nuestra mente, y eso nos va a llevar a actuar diferente, a ver al otro de una manera totalmente diferente, amorosa, como nosotros vamos reconociendo que Dios nos ve. Y dice, la separación es la noción del rechazo. Entonces, cuando proyectamos algo y juzgamos, o sea, aquí es el juicio que hacemos, estamos reconociendo que hay separación. Estamos diciendo que hay separación y ahí es donde nosotros necesitamos ajustar ese pensamiento, detenerlo. Y dice que si no pensamos así, si nosotros estamos pensando en el rechazo, en esa separación, en esa brecha, no podremos volver a conocer a Dios. Y vamos poco a poco, paso a paso, con mucha paciencia que nos tiene. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios y el Padre y sus hijos, separados. Si escuchas su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. ¿Te imaginas ir caminando, ir bendiciendo simplemente por bendecir? Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Y así nosotros vamos respondiendo diferente ante un aparente ataque de algo que nos hicieron aparentemente. El que se estaciona ahí, te bendigo, reconozco mi ira que hay en mi mente para estar pensando eso. Y así vamos cambiando nuestra forma de vivir, de movernos y de nosotros convivir en este mundo de manera diferente. Gracias, nos vemos mañana. Saluditos, lindo día.